Hola hermanos, el día de hoy 21 de febrero del 2024 es miércoles de la primera semana del tiempo de la Cuaresma. Hace una semana comenzamos este itinerario hacia la luz pascual, estos retiros de la Cuaresma, el retiro cuaresmal, así que por lo tanto imagínense ustedes qué rápido pasa ya la primera semana. Hoy es día de un santo interesantísimo, ay Dios mío, sus libros, el Liber Gomorrensis, el libro sobre Gomorra, así se llamaba, San Pedro Damián. Se llamaba Pedro, sí, era el último de una familia numerosa, nacida en el año 1007 en Rávena. Rávena, ya saben, Rávena fue capital imperial durante el final de la época del Imperio Romano de Occidente. Bueno, y ahí están, uy, Dios mío, los mosaicos en San Apolinar el Nuevo. Bueno, igual, no me voy a detener aquí a hablarles de esas cosas. Pues él nace ahí, parece ser... San Juan de Lodi, que fue su biógrafo, dice que tuvo un hermano que lo trató realmente de la patada, digan, eso fue terrible con él, lo maltrataba, lo mandaba a cuidar cerdos, era una cosa así terrible, y por suerte otro hermano que llegó a ser arcipreste ahí en Rávena, lo adoptó prácticamente cuando ya no estaban los papás, y por eso Pedro se puso Damiani, porque su hermano se llamaba Damián. Entonces por eso adoptó ese segundo nombre. Muy inteligente, es doctor de la iglesia, cuidado. Resulta que decide irse a la vida monástica, ¿no? Y se va a un eremitorio. De hecho es muy famoso el monasterio, la ermita en Fonte Avellana, que fue donde él se fue. Pero ya les digo, o sea, realmente vivía, él no redactó ninguna regla, no hay ninguna regla de la época de los camaldulenses y de los trapenses y todo aquello. Él no redactó una regla, solo que puso algunas normas, digamos, cuando lo nombraron a él abad superior del monasterio, porque era un monasterio en absoluto silencio, había momentos de vida comunitaria y momentos en solitario, entonces él buscaba ese equilibrio. Bueno, en todo caso, como ya les digo, hay un montón de relatos bellos de él, de su generosidad, hay relatos de dándole de comer a un mendigo en el que pudo ver a Cristo, o sea, realmente él tiene momentos complicados, ¿no? Tiene que vivir experiencias que lo van a hacer reflexionar sobre su manera de actuar, su manera de proceder. En esta época, estamos en los albores del inicio de la Reforma Gregoriana, que recuerden que toma el nombre realmente de Gregorio VII, de San Gregorio VII, pero que comenzó mucho antes, ¿no? Hay evidentemente Calixto II, igual. Entonces, todos ellos, o sea, y de hecho él va a ser compañero de trabajo de Hildebrando. Hildebrando va a ser Gregorio VII. Entonces, fíjense, ¿qué fue lo que pasó? Tenemos una época en la que hay dos males en la iglesia fundamentalmente, fuera del mal global, que es la lucha contra las investiduras, es decir, la lucha en la que la iglesia trata de liberarse del poder político, que era el que decidía realmente quiénes eran nombrados obispos, o al menos intervenía, digámoslo así. Y entonces, fuera de eso hay dos males, lo que se llama la simonía. Esto creo que lo hemos escuchado varias veces, no la venta de lo sagrado, no se buscaba las personas más dignas para que administraran los sacramentos, sino que se buscaba ahí alguno que quisiera hacerlo como un trabajo, ¿no? Y luego el nicolaísmo parece ser, el nombre tiene dos posibles orígenes, pero quedémonos en lo que es, que significa que los sacerdotes en esa época tenían concubinas, tenían esposa, vivían con sus hijos, era un desastre, ¿no? Entonces había que poner orden en la iglesia. Por eso lo llamaron a él, a Pedro Damián, fue un excelente, llamémosle diplomático, para ir a solucionar problemas en las diócesis más grandes, en Milán, por ejemplo, que había un desastre. El Papa Esteban IX lo va a nombrar en 1057 cardenal y obispo de Ostia. Ostia es el puerto de Roma, ¿no? Y él no quería nada de eso, ¿no? Pero por obediencia lo hizo y, como les digo, se dedicó realmente a hacer un trabajo extraordinario y escribió dos libros, entre ellos, como les digo, el
Liber Gomorrensis, que es el tratado este que les digo, en el que él condena los males de la época y presenta la solución. O sea, porque no solamente es decir dónde estaba el mal, sino y el otro es el Liber Gratissimus, así se llamaba el otro. Bueno, ya les digo, por ahí va la cosa. Entonces, cuando llega el Papa Alejandro II, deja de ser el cardenal, bueno, sigue siendo cardenal, pero se retira a la vida monástica, aún así siguió desempeñando algunas tareas. Es muy fuerte surgió en esta época, claro, donde los poderes políticos no querían perder su influencia sobre la iglesia, entonces nombran un antipapa. Honorio II creo que se puso de título, pero realmente nada de eso se logró y pues ya les digo, al final pues prevalecerá la línea correcta de la iglesia y como les digo, Gregorio VII, que había trabajado con él, va a ser la clave de todo. Él va a morir realmente un 22 de febrero del año 1072. Y de hecho, fíjense, hasta la reforma del 69 se celebraba, porque el 22 es la Cátedra de San Pedro, eso es lo que vamos a celebrar mañana. Pero entonces, por eso se celebra el 23, pero ahora se trasladó al día anterior, al 21. Entonces se celebra el 21 de febrero. Yo tengo que callarme, ya, porque ayer hablé demasiado y lo admito, pero que quieren que Santa Jacinta, no me voy a quedar callado. Pero yo sí, ayer me pasé, casi hablé 20 minutos, oigan, mil disculpas por eso. Vamos a las lecturas del día de hoy. Jonás, capítulo 3, versículos del 1 al 10. En aquellos días el Señor volvió a hablar a Jonás y le dijo: levántate y vete a Nínive, la gran capital, para anunciar ahí el mensaje que te voy a indicar. Se levantó Jonás y se fue a Nínive, como le había mandado el Señor. Nínive era una ciudad enorme, hacían falta 3 días para recorrerla. Jonás caminó por la ciudad durante un día pregonando: dentro de 40 días Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios, ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal, grandes y pequeños. Llegó la noticia al rey de Nínive, que se levantó del trono, se quitó el manto, se vistió de sayal, se sentó sobre ceniza y en nombre suyo y de sus ministros mandó proclamar en Nínive el siguiente decreto: que hombres y animales, vacas y ovejas no prueben bocado, que no pasten ni beban, que todos se vistan de sayal e invoquen con fervor a Dios, y que cada uno se arrepienta de su mala vida y deje de cometer injusticias. Quizá Dios se arrepienta y nos perdone, aplaque el incendio de su ira y así no moriremos. Cuando Dios vio sus obras y cómo se convertían de su mala vida, cambió de parecer y no les mandó el castigo que había determinado imponerles. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ya sabemos la historia detrás de todo esto, no sabemos que Nínive, imposible como ciudad, que era una ciudad pagana netamente, ¿no? Y no puede ser que se hayan convertido. Este es un relato, una historia, llamamos una historización, una parábola, si lo quieren, incluso bella, porque acuérdense que Jonás realmente es la antítesis del profeta, ¿no? El Señor lo manda hacia Nínive, que queda al este, y él agarra hacia Tarsis, es decir, hacia el oeste, hacia España. Así se llamaba en aquella época a España. Entonces, fíjense ustedes qué bello, ¿no? Este Jonás, que nos muestra que a pesar de que él no cumple con toda su tarea, Nínive ocupaba 3 días para recorrerla, él solo caminó 1, y aún así Dios se vale de él para convertir a una ciudad. Solo que yo me quiero quedar con un elemento que, leyéndolo y volviéndolo a leer, porque cuántas veces me ha tocado leer al pobre Jonás, ¿no? Bueno, no tampoco, es una cosa seria. Me parece que yo no me había fijado en esto, fíjense. Los ninivitas ordenaron un ayuno. Luego vendrá el rey con sus ministros, pero originalmente quien ordena el ayuno son los ninivitas. Es el mismo pueblo el que se dispone a hacer los sacrificios. No necesitaron, la orden viene después. El rey manda que nadie coma, ni beba, ni las ovejas, ni las vacas, nadie, todo el mundo a vestirse de sayal y cada uno que se arrepienta de su mala vida y deje de cometer injusticias. Está interesante, ¿no? Me arrepiento, Señor, del mal que he hecho, pero voy a seguir cometiendo injusticias. Como decía mi papá, y lo dice así, es que eso de andarse pumpuneando el pecho y luego no hay caridad, eso no sirve. Y tiene razón el viejo, ¿no? ¿Verdad que sí? Claro, porque ¿de qué me sirve a mí? Yo estoy arrepentido de mis faltas, pero sigo en la misma vida, sigo con la misma actitud, sigo maltratando a mis hermanos. Pero vuelvo al tema, los ninivitas ordenaron. Es bonito, ¿no? Es el pueblo el que se decide. Es el pueblo o, como vamos a escuchar ahora en el Evangelio, la generación. Es el término que va a utilizar Lucas, ¿no? O sea, tenemos opciones. Estamos esperando el papa que mande a hacer tal cosa, el obispo que decrete tal otra, el párroco que diga, nada. O sea, aquí tenemos que ser todos conscientes de nuestras faltas. No podemos estar esperando hasta que San Juan baje el dedo, como dicen en mi pueblo. No, es que tenemos que ser capaces de actuar ya. Así que, vamos, el pueblo, nosotros, en familia, en comunidad, en grupo, en pastoral, piénsenlo.
todo lo que podemos hacer para hacer gestos reales de conversión, dejando de lado las injusticias, porque Dios siempre está dispuesto a perdonar. Lucas, capítulo 11, versículos del 29 al 32. En aquel tiempo la multitud se apiñaba alrededor de Jesús y éste comenzó a decirle: la gente de este tiempo es una gente perversa, pide una señal, pero no se le dará más señal que la de Jonás, pues así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para la gente de este tiempo. Cuando sean juzgados los hombres de este tiempo, la reina del sur se levantará el día del juicio para condenarlos, porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno más que es más que Salomón. Cuando sea juzgada la gente de este tiempo, los hombres de Nínive se levantarán el día del juicio para condenarla, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Ok, vamos al texto, lo que dice el texto. Aquí la imagen de Jonás no tiene nada que ver con la resurrección. Oh, Padre, pero estuvo 3 días en la ballena, en el cetáceo. Sí, pero eso lo va a decir Mateo, no lo dice Lucas. Aquí está hablando de Jonás como una señal de conversión, que hizo mal su trabajo, que solo caminó un día. Jesús camina, la tradición habla de 3 años, ¿no? Bueno, igual, pero fíjense bien el detalle. O sea, aquí esto es importantísimo. Aquí no están hablando de la resurrección, están hablando de la conversión. Entonces, si volvemos al ritmo que hemos llevado, el viernes hemos hablado del ayuno, el lunes hemos hablado de la caridad, de la limosna, tuve hambre, me diste de comer, tuve sed. Ayer hemos hablado de la oración, el Padre Nuestro, ahora hablamos de la conversión. O sea, sigue la iglesia insistiéndonos en lo fundamental, en lo esencial, para que no se nos olvide las cosas que realmente son importantes, para que el orden esté marcado. De eso se trata. Entonces, Jonás, en este caso, sirve como un modelo, lo utiliza el Señor Jesús, para darnos cuenta, si Jonás logró esto, nosotros, generación perversa, cuánto más no tenemos que arrepentirnos, y que Jonás nos sirva de señal. Y digo, fíjense qué interesante, para los que nos atrevemos a hablar de Dios, para los que nos atrevemos a predicar, Jonás es una excelente señal. Claro, porque nuestro trabajo, incluso mal hecho, Dios puede hacer con ello grandes cosas, lo cual obliga a que hagamos las cosas cada día mejor y en conciencia. De eso se trata, como Pedro Damián. Por eso les invito a hacer una oración de él. Es una oración a la Virgen Santísima. Me encantó. Santa Virgen Madre de Dios, socorre a los que imploran tu auxilio. Vuelve tus ojos hacia nosotros. ¿Acaso por haber sido unida a la divinidad ya no te acordarás de los hombres? Ah, no, por cierto. Tú sabes en qué peligros nos has dejado y el estado miserable de tus siervos. No es propio de tu gran misericordia el olvidarse de una tan grande miseria como la nuestra. Emplea en nuestro favor tu valimiento, porque el que es omnipotente te ha dado la omnipotencia en el cielo y en la tierra. Nada te es imposible, pues puedes infundir aliento a los más desesperados para esperar la salvación. Cuanto más poderosa eres, tanto más misericordiosa debes ser. Ayúdanos también con tu amor. Yo sé, Señora mía, que eres sumamente benigna y que nos amas con un afecto al que ningún otro aventaja. ¿Cuántas veces has aplacado la cólera de nuestro juez en el instante en que iba a castigarnos? Todos los tesoros de la misericordia de Dios se hallan en tus manos. No cesas jamás de colmarnos de beneficios. Tú solo buscas la ocasión de salvar a todos los miserables y de derramar sobre ellos tu misericordia, porque tu gloria es mayor cuando por tu intercesión los penitentes son perdonados y los que lo han sido entran en el cielo. Ayúdanos, pues, a fin de que podamos verte en el paraíso, ya que la mayor gloria que podemos aspirar consiste en verte después de Dios, en amarte y en estar bajo tu protección. Óyenos, Señora, ya que tu Hijo quiere honrarnos concediéndonos todo cuanto le pidas. Amén. Me encanta esta oración. Yo creo en eso, ya, a fin de que podamos verte en el paraíso, ya que la mayor gloria a la que podemos aspirar consiste en verte después de Dios. El Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de San Pedro Damián, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz miércoles para todos.